Manada, bienvenidos al segundo episodio de Pláticas con Rómulo. Es un placer para mí presentarles al invitado especial de hoy. Este cabrón es un autor, compositor, rompemadres, vuela también y ha sido fundador y director de varias orquestas aquí en la ciudad de Durango. Adrián Sandoval. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gustazo estar por aquí con todos ustedes. Qué bueno tenerte el día de hoy aquí. Gracias. Te platico la dinámica. A ver. ¿Qué te parece si te preparo algo? Ahorita espero que confíes en mí, te voy a preparar algo con Rómulo, por supuesto. Ok. Hoy vamos a usar Rómulo de limón con jengibre y ahorita pasamos al sillón para sacar tus más oscuros secretos. Okay. Excelente, con esto canto. Jalo, pues bien. Entonces, si me das el honor de abrir la botella y yo mientras voy preparándome para preparártelo. Va. Igual, veamos platicando qué tal ha sido tu experiencia con el mezcal. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Lo has probado? ¿Tienes buenas historias con el mezcal? ¿No las tienes? Tengo historias con el mezcal. Bueno, Sí. realmente te diré que no tomo. Ok. No tomo, soy abstemio. Pero bueno, Eso va a dejar de pasar ahora que pruebes la... que así sea entonces, que sea así. Ajá. Ok, Pues mira, dime. te voy platicando. Vamos a usar este rómulo de limón. No sé qué tan fan eres del picante, a mí me encanta, pero es una bebida que nosotros llamamos luna roja. ¿Okay? En esta bebida lo que vamos a hacer es explotar un poquito ese lado picoso y también el del mezcal, porque está como que ahumado, le da ese toque ahumado, entonces hace buen juego el limón y el ahumado del mezcal. ¿Va? Entonces, pues mira, imagínate cómo va a estar si le ponemos algunas rodajas de jalapeño. Y ahora sí, ¿alguna vez has hecho algo de esto, preparar bebidas? No. ¿Quieres chequear? ¿Y qué onda? La agarras así, ¿Eh? así, con esta lo agarras, con esta te amarras así, y con esta le das así velocidad. Sí. Ajá, dale. ¿Listo? ¿Lo sentiste más frío, no? Sí, se van enfriando. Ajá, exactamente, entonces le damos una última cliqueada, preparamos vasos. Y vamos a pasar a servir. No es por dártela a presumir, pero esta bebida es de nuestras favoritas porque normalmente cuando estamos platicando con alguien, una historia muy buena, por ejemplo, ya más o menos nos estuviste platicando tu historia de cómo iniciaste, Ajá. pero esto se agarra perfecto, parece que ni siquiera estás echando los mezcales y está súper fresco. Entonces, mira, vamos terminando los cócteles. ¿Y qué te parece si nos pasamos así? Excelente. Jalo, de aquel lado. Adelante. Entonces, nos vemos de aquel lado. Manada, entonces vamos a empezar con la segunda dinámica. Ahora sí vamos a ir a los secretos más oscuros de Adrián, ¿no es cierto? Pero vamos a conocer su camino. Yo soy fan de todo el proceso. Ustedes saben que si algo amamos en Rómulo es recompensar esos esfuerzos y ese camino que han generado de todo eso una gran historia. Entonces, Adrián, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo llegas, cómo empieza ese camino hacia la música, hacia esa pasión? ¿Cuál es el proceso
del descubrirla a ser quien eres hoy? Bueno, desde niño mi papá nos llevaba a los conciertos de la Sinfónica de la universidad. Ok. Y pues yo iba más a fuerzas que de ganas. La verdad no me llamaba la atención, me quedaba dormido, te soy sincero. Pero ese fue un inicio, ¿no? Por otro lado, mi hermana, que tengo una hermana mayor, ella comenzó primero a estudiar el piano. Entonces, pues a mí me daba envidia, te soy honesto, me daba esa envidiota que iban a ver a mi hermana y le llevaban algún regalito y que la presumían en los programas de mano, ¿no? Que va a tocar y todo eso, ¿no? Y a mí de cierta manera me daban celos. Y dije, pues en algo tengo que ser, ganarle a mi hermana, ¿no? Hacer algo. Y dije, pues voy a estudiar música, a ver si pega. Ajá. Y entré a estudiar piano. Ya mi hermana no estudiaba para el tiempo cuando yo entré. Entré a estudiar piano y de ahí me agarré y seguí. Pero haz de cuenta, más o menos, así a grandes rasgos, así fue como yo me inicié. El gusto por la música de parte de mi papá, de llevarnos a la Sinfónica y de ver a mi hermana tocar. Y de ahí pues me nació la idea, el gusanito, ¿no? Ok. Fíjate qué interesante porque, digo, todos hemos sabido de alguien que tiene a lo mejor una emoción como la que nos cuentas. Uh-huh. Y hay mucha gente que lo gestiona de una forma en la que pues no es lo mejor, ¿no? Y se hace interesante cómo tú dices, bueno, voy a ver en qué puedo destacar para yo poder, o sea, llenarme a mí, no a nadie, a mí. Pero se me hace muy padre cómo llegas a ese punto. Cuando tú dices, ok, me quiero dedicar a la música, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el proceso que dijiste, quiero hacer esto el resto de mi vida? Esta es mi pasión, me encanta lo que hago. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, llega un punto en el que entiendes, igual a lo mejor hay quienes lo toman así, qué sangrón, o qué payaso, ¿no? Pero es que es la verdad. Hay que reconocer el punto en el que dices, soy bueno para esto. Porque si no lo reconoces tú, obviamente también la demás gente no lo va a reconocer y no vas a llegar a ningún lado. Pero desde que lo reconoces tú, ya das el primer paso y te empiezas a dar a notar con la demás gente. Uh-huh. Entonces, te diré, yo por ahí a los 14 años, más o menos, comencé a componer, a hacer mis primeras piezas musicales. Obviamente eran unas cosas, unas aberraciones, ¿verdad? ¿No? Pero ya sentí yo la inquietud de comenzar a hacer algo y demostrarlo. Uh-huh. O sea, no, porque hay gente que hace cosas, pero se las guarda. Uh-huh. Y pues nomás él sabe que escribe, nomás él sabe que pinta, que compone, ¿no? Y en mi caso me gustaba compartirlo, que lo escucharan. y recibir la crítica. Okay. Entonces cuando me doy cuenta de que a la gente le gusta lo que estoy empezando a hacer, uh-huh, digo, pues creo que es por ahí. Y empecé a seguirla. Ahora te voy a ser sincero, o sea, sí era bueno tocando el piano. Uh-huh. Sí fui de una generación de estudiantes de la escuela de música que logramos destacar bastante en la ejecución, pero mis procesos musicales iban más enfocados hacia el análisis, o sea, comprender la música. Había quienes tocaban, pero no entendían qué es lo que estaban tocando. Okay. En mi caso, yo primero hacía un análisis consciente o inconsciente, pero captaba la idea de lo que se estaba tratando. Y entonces ya después me iba a la parte ya de la ejecución. Uh-huh. Entonces, todo lo que siempre fueron las materias teóricas se me facilitaban, o sea, las entendía así de voladota, ¿no? Uh-huh. Y empecé a tener ese gusto. Y eso mucho tiene que ver con la parte de la composición, ¿no? O sea, de que muchas cosas las generas acá adentro, sí, y ya las sacas. Claro. Entonces, por ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de que lo mío es la composición y me empiezo a direccionar hacia eso. Porque para la edad que yo tenía en ese tiempo, ya aspirar a hacer una carrera como pianista, la verdad no la iba a lograr. Okay. Entonces dije, bueno, pues dentro de la música, ¿hacia qué puedo aspirar? Pues soy bueno para componer, había que reconocerlo. Y me fui por ahí. Ok, uh-huh, excelente. Así la cosa. Qué fregón. Y yo he visto tu trabajo, me encanta que eres justamente, sabes reconocer que es muy buena tu música, que tu trabajo es impecable. Y yo soy fan de que lo reconozcas. Gracias. Y la verdad es que si algo
valoro muchísimo es lo que comentábamos ahorita, ¿no? La parte de ese proceso. Pero todos vemos la parte bonita, la punta del iceberg. Y para llegar a este punto estoy 100% seguro que debe haber miles de historias que te pasaron de esos, más que altibajos, puros bajos, que dices, ya alguien termine esta masacre, por favor. Sí. Pero, ¿cuál es esa que ahorita en este momento llega a tu mente y dices, wow, cuando llego a esta historia, o sea, a partir de este punto hay un parteaguas en mi vida, ¿no? A partir de eso es un Adrián el que no iba en serio y un Adrián el que va por todo, el que va por sus sueños. ¿Cuál es esa historia que te marcó y que generó eso en ti? Mira, cuando yo iba de salida de la escuela de música de estudiar la carrera, escuché por ahí una versión rock de Carmina Burana, que justamente quien hace esta versión rock fue Ray Manzarek, el tecladista de los Doors. Okay. Entonces yo la escuché y dije, es que esto es padrísimo. Por un lado está el rock, que obviamente me gusta mucho el rock, y por otro lado la música sinfónica coral, que también es mi pasión, ¿no? De hecho estudié dirección de orquesta. Entonces me gustó mucho, me apasionó y dije, me gustaría un día hacer eso. Pues así quedó. Me voy a la Ciudad de México a estudiar dirección de orquesta. Y no quitaba el dedo del renglón. Cada que podía escuchar ese disco lo escuchaba y ahí estaba, ¿no? El detalle está en que cuando regreso de México, por ahí me contacta Víctor Galván. En aquel tiempo él estaba en el IMAC y me dijo, Adrián, necesito un show así. Dije, sé lo que necesitas, te propongo Carmina Burana versión rock. ¡Órale! ¡Va! Que no sé qué. Porque justo el hermano de él fue el que me prestó aquel disco. Y ahí es donde yo lo conocí. Y dije, chin, ¿en qué me metí? Dije, pues le damos. Y a pepenar músicos, a contactar cantantes, etcétera. Armar la partitura, porque una cosa es la partitura original y otra cosa el arreglo. Entonces fue agarrar la partitura original, escuchar el disco, sacar los arreglos. Y todo ese proceso, o sea, en un ratito crecí, musicalmente crecí. Ya no era el alumno, sino era el que estaba al frente de un proyecto. Y lo presentamos en el Ricardo Castro para unas fiestas de la ciudad. Estar ahí en el teatro más importante de Durango, y visualizar, te estoy hablando que pasaron alrededor de 4 años. De aquella primera vez que dije, quiero hacer esto, al momento en que ya estaba ahí frente a la orquesta, frente al coro. O sea, dices... Eso es lo que quería. Lo logré. Llegué a donde un día quise estar. Y de ahí en adelante a estar trabajando y trabajando. Pero creo que ese fue el punto clave en mi trayectoria como músico. El llegar a donde un día soñé y de ahí seguir trabajando, ¿no? Y eso creo que hace un antes y un después dentro de mi carrera. Qué sí. Emocionante, ¿no? Porque el teatro lleno, por ahí luego buscas ahí en mi página web y ves las fotos y pues no, o sea, el teatro lleno, la orquesta así grandota, el coro grandote y todo justo como lo había visualizado, así sucedió. Entonces dije, de aquí soy, y no lo solté y no lo he soltado. Así es. No, en chiste padre. Y digo, entiendo que no es fácil, entiendo que en aquel punto llegaste a estar súper nervioso y te pudo generar muchísimos momentos de duda, ¿no? Y justo a ese punto voy. ¿Qué filosofía, qué frase, qué recuerdos tienes que son los que te ayudaron a pasar ese bache? Que estoy seguro que por la emoción, naturalmente todos tenemos cuando vamos a hacer algo muy grande, algo que ni siquiera esperábamos, porque estamos llegando a ese punto. ¿Qué fue eso? Mira, hubo 2 cosas, 2 factores. El primero de ellos, no sé si fue una psicología inversa de mi papá o qué, pero mi papá no estaba de acuerdo con que yo me fuera a estudiar a México. Nunca lo estuvo. De hecho, el primer año no tuve el apoyo de él para nada. Entonces, creo yo que el que haya mi papá tomado esa actitud me hizo ser más terco,
forjarme un carácter de que, no, pues ahora lo hago. Ajá. Y lo hago porque lo hago, ¿no? Entonces, el que mi papá haya estado de lejos, creo que eso me ayudó a crecer. Ya cuando regreso y que mi papá vio que logré lo que quería hacer, entonces ya después me andaba presumiendo, este es mi hijo. Bueno, o sea, está bien, qué padre, ¿no? Pero ya su actitud ya fue otra. Esa fue una. Su acción me impulsó. Y otra, un maestro también de ahí de la Escuela de Música, amigo mío, que fue el que me empezó a iniciar en la composición. Un día, estando en México, le hablé, profe, traigo unas broncas con estas materias y no sé qué hacer y chalala. ¿Cómo ve? Pues, me dan ganas de regresarme. Y me dijo, no se me raje. Ya está ya, no se me raje. Ay, caray. Entonces, cada vez que estaba acá sufriendo con mi clase de piano, con mi clase de dirección y todo, me acordaba de sus palabras, no se me raje. Ya estoy aquí, es lo que quería, no se me raje. Entonces, ya estar acá, que estaba preparando aquel concierto, y que es lo que yo había querido en algún momento y lo había soñado, dije, no se me raje. ¿Sí? Y veía a mi papá ahí parado a distancia viéndome, ¿no? Así, a ver, demuéstrelo. Entonces creo que esas dos cosas fueron muy importantes en mi desarrollo como músico, más que el amor por la música. O sea, claro, pues eso lo amas, pues es lo que eres, ¿no? O sea, ya es obvio. Pero hay otros factores alrededor que te deben de impulsar, que te deben de lanzar, y los debes de ver, y los debes de considerar. Porque también el hecho de decir, no se me raje, es de que hay gente que está confiando en ti, que está esperando algo de ti, y tú debes de demostrar, porque aún hasta hay gente que depende de uno, ¿no? Entonces, hasta económicamente, la familia, ¿no? Entonces, estás ahí, pues órale, ya no se eche para atrás. Entonces, eso me sirvió mucho. Así es. Muy buena frase, no se me rajen. Rómulo, no se me raje. No, para nada, puestos. No, qué padre. Y a mí me encanta porque es muy real, ¿no? Es esa voz interna que a lo mejor puede ser de mi papá, de un maestro, de alguien en quien confío, y que está ahí en tu cabeza y que viene a ti y es, pues no me rajo. O sea, hay gente que está confiando en mí, entonces no hay forma de rajarme. Y qué bueno que lo mencionaste porque justamente para allá iba. ¿A quién actualmente consideras, yo sé, todos tenemos muchos, ¿no? Pero ¿a quién consideras tu más grande mentor, inspiración y por qué? Híjole. Buena pregunta. Híjole, bueno, pues te podría decir el maestro Sergio Ramírez Era. Okay. Él es guitarrista. Él, cuando me da clases a mí, que me empieza a iniciar en la composición, todo muy bien, o sea, maestro de la escuela, y era una persona que se abría a todos los alumnos. Entonces siempre tenía un consejo para ti, siempre, o sea, de música, un consejo de vida, de lo que fuera. Siempre había algo que para ti, tenía algo para ti. De hecho, en cuanto a algún alumno se le empezaba a subir el zumo, a ver, chavo, venga para acá, te mandaba a hablar a su oficina, a ver, quiero hablar contigo. No, te pone una arrastradota gacha. Y bueno, en su momento eso a mí me impulsó mucho, me sirvió, lo veo como un amigo. Pero, por ejemplo, años después, ya cuando regreso yo de México, como a los 2 años más o menos, él enferma de cáncer. Okay. Entonces, de hecho, él recibió un tratamiento experimental en el extranjero y, o sea, al grado de que perdió la memoria, tuvo 3 comas, estuvo en coma 3 ocasiones y pierde la memoria. Se repone a todo eso. Okay. Y por el tratamiento pierde algo de su motricidad, ya no puede tocar la guitarra como antes, pero compone y empieza, o sea, a mí me sorprende su capacidad cerebral y no sé, espiritual, si tú quieres, de que sale adelante y empieza a recordar a la gente, pero nunca dejó de hacer música. O sea, es lo sorprendente de él, ¿no? Sí. Y y el que me dijo no se me raje, él me puso el ejemplo, ¿no? O sea, no se rajó y todavía vive. Okay. Sigue componiendo, él se mantiene becado
Ajá. Y sus obras son de un muy alto nivel. De hecho, por ahí me dio chance de hacerle una descompostura a una composición de él, Ajá. padrísima. Y de alguna manera, así como mi mentor, como mi guía, como mi sensei, Ajá. pues es el maestro Sergio Ramírez. Wow. Así es. Súper buen ejemplo, ¿eh? Sí, bastante, ¿no? O sea, tanto en lo musical como en ejemplo de vida. Sí, sí, O sí. sea, la verdad, me aportó muchísimo. Claro. Ujú. Ok. Adrián, cambiar un poquito ya más a tu proyecto. Y nosotros queremos destacar el hecho de que tenemos toda tu discografía. ¿De dónde? ¿Cómo? Que, por cierto, Adrián se tomó la molestia de hacernos los siguientes regalos. Esto es para ustedes, manada. Ustedes saben que los amamos muchísimo. Y esto es para ustedes que se toman el tiempo de seguir las historias de cracks como Adrián, que están allá afuera construyendo historias más grandes que nosotros mismos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos toda su discografía. Y que, por cierto, próximamente vas a estar sacando un nuevo disco que se llama Horizonte. Para esto, ustedes saben que en Rómulo amamos apoyar los sueños. Amamos apoyar los sueños. Así como mucha gente nos ha apoyado, el día de hoy queremos anunciar que su nuevo disco, Horizonte, va a estar, por supuesto, apoyado por Rómulo Mezcal, y que Adrián tiene el detalle del día de hoy regalar su discografía a 5 de ustedes, manada. El día que se va a subir este video en Instagram, vamos a tener un post donde los primeros 5 personas que comenten con el hashtag Horizonte Rómulo y diciendo que quieren uno de sus discos, se los vamos a llevar directamente hasta su casa. Entonces, esta va a ser la dinámica. Se los dejamos aquí. Adrián, ya para cerrar, te agradezco muchísimo por haber compartido tanta de tu sabiduría, tanto de tu camino. Y pues que finalmente terminemos esto con un buen brindis, así como todo lo que solemos hacer. Maná, brindemos con Rómulo y escribamos nuestra propia historia. Muchísimas gracias, Adrián. Salud, gracias. Salud.